La información, ya sabéis, este periódico que os traigo, no sé si por segunda o por tercera vez, un periódico que hace honor a su nombre y tiene muy buena información. Y nos cuenta lo siguiente: las startups españolas, repito, la startup es esa empresa de tipo tecnológico que está en el mundillo de la biotecnología, que empieza desde cero, que capta mucho capital al principio porque tiene grandes expectativas de recuperarlo, e incluso algunos startuppers quieren incluso cambiar el mundo. Bien, las startups españolas con sede fiscal extranjera suman el 26% de la inversión. Las compañías que se mantienen en España, como Globo, conservan casi un 74% del dinero captado en 2021, el año récord para las empresas tecnológicas del país. Aquí ya, como vemos, el redactor está circunscribiendo la cosa de la startup, la startupidad, la está circunscribiendo a las empresas tecnológicas o al sector tecnológico, y no es del todo cierto. Hay startups que no están en ese sector. Pero bueno, empieza diciendo: Capchase, Devo o Travel Perk son algunas de las empresas con ADE en español, es decir, montadas por españoles o en España, que han conseguido levantar capital durante 2021, alcanzando un 26,5% de la inversión del año récord de las startups. Esto lo sabemos por el último informe anual de tendencias de inversión en España de la Fundación Innovación Bankinter. Sin embargo, porque siempre hay un sin embargo, si hay algo que estas compañías tienen en común es que todas se han mudado y se suman a la lista de las que tienen su sede fiscal fuera de España. California, Cambridge o Delaware son los destinos principales de estas compañías, que buscan, según sus modelos, para expandir sus negocios, conseguir financiación internacional o conseguir mayores opciones en otros ámbitos. Bien, de los tres sitios, California, Cambridge o Delaware, me quedo con Cambridge, sinceramente, así os lo digo. Después Delaware y después ya como última opción California. Si yo fuese el startupper, bueno, dependiendo del sector en el que me muevo, obviamente si es tecnológico seguramente California es la mejor opción, pero si es de tipo biotecnológico seguramente la mejor opción sea Cambridge. Y si lo que buscas es pagar pocos impuestos, Delaware. Bien, antiguamente para conseguir financiación de un fondo internacional, las compañías tenían como uno de los grandes requisitos tener sus oficinas fiscales en el país del inversor. Con el paso de los años esto ha ido cambiando y ya no es una pieza clave para captar dinero. Ese ha sido el caso de Globo, por ejemplo, que teniendo su sede en Barcelona ha conseguido levantar una de las mega rondas, es lo como llaman cuando sacan el canastillo y se ponen a pedir dinero con la idea de devolvérselo a los inversores con sus preceptivos intereses, es decir, en forma de dividendos bien. Una de las megarondas de España, 450 millones de euros. Sin embargo, el caso de Jovan Talent, otra de las grandes ampliaciones de 2021, 440 millones de euros, es diferente ya que está situado en el Reino Unido. Respecto a esto, el director del programa de startups de la Fundación Innovación Bankinter, que se llama Javier Mejías, indica que esta decisión es considerada ya como una realidad de negocio y que en muchos casos no toman esta opción no por hacer una optimización fiscal, sino que es donde las startups encuentran mayor sentido con su estrategia de captación de fondos o donde pueden involucrar con los inversores de mejor manera. Bien, como veis no es una cuestión puramente fiscal, que es lo primero que uno podría pensar cuando ve lo de, claro, que se han ido, el 26% de la inversión se ha ido fuera. Estos tipos quieren quitarle el dinero de la boca a Irene Montero y a sus socias del Ministerio de Igualdad. Estos sinvergüenzas insolidarios, ¿quiénes son? Bien, el tema es que las startups no solo se mueven por cuestiones fiscales, se mueven también por otras circunstancias, que muchas veces a la gente que no sabe lo que es una empresa, no sabe ni lo que es una pyme, no sabe lo que es ser autónomo, pues les llama la atención. Piensan que un empresario es un ser malvado, que solo piensa en en arruinar a los pobres, vivir a su costa, vivir de su plusvalía y hacer del mundo un lugar peor. Entonces, claro, a ese tipo, evidentemente, como es un malvado, pues hay que perseguirle, hay que castigarle y hay que atarle corto. Bien, no es así. Hay empresarios, evidentemente, que son así, pero es que gente mala hay en todos los oficios, ¿no? Y gente buena también. Podemos encontrar gente buena en los lugares más insospechados. Y gente que se toma muy en serio su trabajo hay en todas partes, y lo mismo. Podemos encontrar funcionarios muy celosos con el trabajo que les ha sido encomendado y tremendamente probos y honestos, y podemos encontrar funcionarios que son unos vagos de 7 suelas. Así que la profesión o la dedicación no hace a la persona. Las startups además las suelen fundar, por regla general, gente joven, es decir, que tienen pues entre 20 y 35 años, con muchas ganas de comerse el mundo, lo cual es bueno, porque en lo que ellos tratan de comerse el mundo sí que hacen del mundo un lugar mejor, ya que para poder prosperar necesitan
que sus productos o sus servicios los consumamos los demás, y si los consumimos los demás es porque nos interesan. Así que todos los empresarios, por lo menos los de éxito, hacen del mundo así en líneas generales un lugar mejor, a diferencia de los ministerios que pues, en líneas generales hacen del mundo un lugar peor. Bien, sigue explicando la noticia, estas mudanzas ya se han visto en diferentes compañías, y durante las primeras semanas de este año han podido notar otra tendencia. Los nuevos unicornios, que es como se llama las que están asomando la cabecita pero les va a ir muy bien en el futuro. Un unicornio no significa que luego vaya a ir bien, es decir, que es lo que los entendidos en este tema creen que pues apunta alto, ¿no? Que apunta maneras, que se decía antes, como los jóvenes toreros. Bien, son Travelpert, Doméstica y Fiverr, que tienen sus sedes fiscales en el extranjero. La plataforma de gestión de viajes se encuentra en Delaware, la de startups de cursos online en California y por último la plataforma de eventos en vivo, es decir, Fiverr, también se encuentra en Delaware. A Fiverr le compré, por cierto, las entradas para un concierto hace unos meses. En general, las startups y otro tipo de empresas se escogen como estados por su trato fiscal favorable. El que se va a Delaware, evidentemente, es por su trato fiscal favorable, pero en California no necesariamente es así. Y en el caso de Cambridge, claramente no es así, porque los impuestos en el Reino Unido, bien, son algo más bajos que en lugares como España, pero tampoco es un paraíso fiscal, todo lo contrario. Todo aquel que viva en el Reino Unido sabe perfectamente que se harta pagar impuestos. ¿Qué busca entonces el startupper allí, en países como el Reino Unido, por ejemplo? Pues esencialmente lo que busca es seguridad jurídica, un trato fiscal que no sea confiscatorio, obviamente, si realmente los impuestos son muy altos, pues no compensa y uno se va a otro lado, pero bueno, que tenga impuestos que no sean excesivamente altos, moderados, llamémoslos, y que tengan un ecosistema, un ambiente empresarial, y quien dice ecosistema empresarial está diciendo también personal, es decir, un lugar donde uno encuentre los empleados adecuados, un lugar donde haya otras empresas del mismo sector, y entonces eso se producen sinergias, ¿no? Si el caso de sinergia por antonomasia es Silicon Valley, ¿no? Empezó uno que fue Hewlett Packard en los años 40 y a partir de ahí empezaron a sumarse, y a la vuelta de 40 años pues aquello ya era la locura de las empresas tecnológicas hasta el momento presente, que prácticamente todas las importantes, o casi todas las importantes, no todas, Microsoft recordemos que está en el estado de Washington, pues casi todas están allí. Lo mismo se puede ver en otros clústeres, otros centros de emprendimiento, como puede ser el caso de Cambridge, que veíamos aquí, donde hay muchísimas empresas de biotecnología. AstraZeneca, por ejemplo, que no es precisamente una startup, es una de muchísimas que hay en toda esa zona. Por lo tanto, si quieres montar una de esas, el lugar quizá adecuado sea ese. De la misma manera que si quieres una tecnológica, no solo son los impuestos, como podéis ver. Luego también la abundancia de personal. Está claro que en las ciudades vas a encontrar bueno, más que mejor, más personal, y evidentemente como hay más, pues tienes más donde elegir y es mejor, sino que además puedes encontrar una variedad de profesionales mucho mayor allá donde se concentran empresas de cierto tipo. Y esa es la razón por la cual pues, California es algo así como el séptimo cielo para las empresas tecnológicas. Bien, aquí habría que plantearse, por lo tanto, por qué algunas empresas nacidas en España, de empresarios o emprendedores españoles, que empezaron pues prácticamente desde cero con la idea de ganarse la vida con esto, y ya digo, algunos incluso de hacer del mundo un lugar mejor, ¿por qué terminan mudándose? Si queremos llamarlo así, es decir, saliendo al extranjero. ¿Acaso los impuestos son altos? Bien, sí, lo son. Bastante altos. La seguridad jurídica pues deja un poquito de qué desear, porque en España cambian las normas continuamente y de una manera muy deportiva, y eso para atraer empresas ya estén consolidadas o empiecen es complicado. Se lo piensa uno varias veces antes de, en un sitio en el que te están cambiando continuamente la legislación y no te puedes fiar mucho de la administración, pues no es el mejor lugar del mundo. Luego, esa seguridad jurídica incluye que la burocracia sea previsible y no excesivamente pesada. Bien, la burocracia en España es cualquier cosa menos previsible y especialmente pesada. Luego, pues es otra de las razones que explican que hay que estar pues casi loco para montarse una startup en Barcelona o en Madrid. Y luego, por último, el personal. Eso lo habréis escuchado muchas veces, lo del dinero llama al dinero. Pues los buenos trabajadores llaman a los buenos trabajadores. Que además, los trabajadores que se emplean en startups pertenecen a una categoría casi especial de persona.
Es decir, no estamos hablando de gente que tenga una licenciatura en el MIT o en cualquier universidad de prestigio, un doctorado aquí o allá, un máster en el Instituto de Empresa, y entonces automáticamente ya tenga vocación de startupper. No, ni mucho menos. Muchos de los que salen con un máster bajo el brazo y muy buenas notas, lo que quieren es trabajar en una empresa grande, en una gran consultora o en una empresa del IBEX, ¿no? Sin más, con buen sueldo. No, el tipo que busca las startups es un tipo especial. Y eso que no abunda mucho, además. Es gente muy sacrificada, que se embarca en el proyecto como si se le fuese la vida en ello. A veces se le va la vida en ello porque es común en estas startups que cuando una persona va a trabajar en ella no solo pide dinero por trabajar, como cree tanto en el proyecto y está dispuesto a sacrificarse por él, pide también acciones. Y ese tipo de esquemas que ofrecen estas startups, pues conduce a mucha gente hacia allá. Os voy a poner un ejemplo. Si llegas a una empresa en la que, una de estas, en la que te ofrecen un puesto y te van a pagar, te ofrecen, pongamos por caso, 50.000 euros brutos al año. Bueno, para ciertos trabajos pues no es un sueldo muy alto. Puedes decir, bueno, pero es que por el mismo trabajo en una empresa ya consolidada, una multinacional, me están pagando 80.000. Vale, pues esos 30.000 quiero que me los deis en acciones. Tened en cuenta que si la empresa realmente funciona, puede venderse luego, cuando salga a bolsa, etcétera, esas acciones pueden multiplicar su precio. De ahí que, bueno, una persona ha cambiado 30.000 dólares o 30.000 euros quizá por 300.000 el día de mañana, o por 3 millones si la venta se efectúa muy bien. Así que, como veis, esto que nos cuentan aquí en la información tiene su razón de ser. Lo ideal sería que en España te las trajésemos, o más que traerlas, que las que están en el país se quedasen, pero para eso harían falta una serie de transformaciones en la mente de quienes gobiernan. Y la primera de las transformaciones es entender en qué consiste el proceso de crear, de desarrollar y de consolidar una empresa. Llámese startup o como nos dé la gana llamarla. Tienen que aportar seguridad jurídica, tienen que saber que al empresario hay que mimarle, no le puedes asustar porque si le asustas se va, y tiene muchos lugares muy buenos donde irse, porque a mí os he dicho antes que me gusta Cambridge, pero Delaware tampoco está nada mal, a quien le guste Estados Unidos y California, en fin, para los que le guste el estilo de vida californiano no es mal lugar. San Francisco es una ciudad bien bonita, con un clima agradable, así que si quieren que no estamos hablando de traerlos de fuera, los que parten de aquí, estos son todo empresas que han nacido en España, que tienen ADN español, como decía al principio de la noticia. Bien, esto sé que es como hablar con la pared ahora mismo, con el gobierno que tenemos, no están en eso, pero bueno, no van a durar eternamente. Ya se sabe aquello de no hay mal que 100 años dure. Así que dejo este vídeo, dejo este directo aquí, como, pues eso, prueba de que lo venía diciendo desde hacía ya bastante tiempo.